Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros porque de verdad que hoy tengo una mesa redonda súper interesante. Tengo a 3 invitadas que vienen en esta conmemoración del Día de la Mujer a hablar de lo que se ha logrado, pero también de los tantos, de los tantos puntos pendientes que tenemos todavía en este mundo para las mujeres. Se encuentra con nosotros Rocío Naveja, rectora de la Universidad Humani Mundial. Gracias por estar con nosotros, Rocío. También está Jessica Hernández, ella es campeona olímpica de la Juventud 2018, halterista, levantadora de pesas. Gracias por estar con nosotros, Jessica, qué gusto. Y Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres, siempre pues luchando en pro de los derechos humanos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches y muchas gracias y un gusto estar con ustedes. Al contrario, gracias a todas ustedes. Bueno, pues ya lo dijimos, ¿no? Ya hablamos al inicio de esta transmisión de este error para quienes piensan que esto es un día de festejo. Este es un día de conmemoración. ¿Qué conmemoramos? Conmemoramos la lucha histórica de las mujeres desde 1910. Una socialista, Clara Zetkin, dice en esta Internacional Socialista, después de la Primera Guerra Mundial, y las mujeres y la participación de las mujeres, después Naciones Unidas lo retoma y se hace muy institucional la fecha, y luego los gobiernos, y se ha ido como descafeinando la fecha en ese sentido, porque incluso ahora se piensa que te pueden regalar flores y feliz Día de la Mujer y etc. Y no, es conmemorar la lucha histórica de las mujeres, cómo las mujeres hemos ido conquistando, arrebatando nuestros derechos, y por eso se protesta. La marcha y la protesta es simbólica para recordarle a la sociedad y a la humanidad, uno, que las mujeres existimos, que todavía no gozamos de derechos plenos, y la exigencia de nuestros derechos a quienes tienen que garantizarlos. ¿Por qué podemos decir que no gozamos de derechos plenos? ¿En qué punto tú crees que tenemos que trabajar? O algunos puntos que pudiéramos, de los tantos que hay, que pudiéramos resaltar y que la gente pudiera identificar rápidamente. Ale, fíjate, quiero traer a colación a Rafael Carmona. Él hablaba ayer de que estamos minimizando la situación que prevalece hoy para la mujer, y hablaba de que el estadio Somos México, un estadio en donde no se respetan los derechos de las mujeres, en donde se minimiza su participación en todos los ámbitos. Tenemos una gran deuda en el escenario, tanto laboral, por supuesto familiar, que luego ya platicaremos de algunas estadísticas importantes, en el escenario social y en el escenario cultural, que es un tema realmente relevante, en donde las mujeres no están siendo dignificadas y no están siendo respetadas. Y hablar de un estadio es cuál es la condición que prevalece hoy en nuestro país, en la problemática y también la desatención a una situación que se vino a agudizar con la pandemia, y que me suma a lo que dice Vero, en donde tanta lucha de tantos años, desde principios del siglo pasado, en donde se enarbola a principios de los 70s este escenario favorecedor para iniciar un proceso de reconocimiento al papel de la mujer como ente social, y que hoy día todavía hay una gran deuda social, sin duda, y que seguiremos conversando en este tema. Y es que yo lo decía al inicio, ¿no? Hoy en día las mujeres podemos salir a trabajar, hoy las mujeres tenemos el derecho al voto, que son logros que hoy se nos hace lo más normal, pero que esto significa la lucha de décadas, de cientos, de miles de mujeres que se atrevieron a levantar la voz, que se atrevieron a decir: esto no está bien, y entonces tenemos que hacer algo para pues que la gente se dé cuenta, ¿no?, del error que estamos cometiendo. Hablabas del tema familiar y me gustaría que nos compartieras esas cifras, ¿no? Yo en esta reflexión también del tema del estadio hablaba también de la falta que hay ahora por parte pues en las familias de inculcar valores, de estar más tiempo de calidad con los hijos, pero creo que erróneamente le hemos puesto ese rol a la mujer. ¿Por qué se le ha puesto ese rol a la mujer cuando al mismo tiempo se le exige que trabaje de tiempo completo? Entonces a veces nos partimos en 80 al querer ser madres de tiempo completo, pero también mujeres profesionales de tiempo completo. Ayer entrevistaba a unos jóvenes de pandillas y les preguntaba yo: ¿a qué se dedica tu mamá? No se dedica a nada. ¿Nada? Sí, no, está en la casa. Y creo que este tema cultural que se ha gestado en una cultura conservadora ha hecho que se minimice esta situación, y también
cuando se habla de la historia de la defensa de las mujeres, de los derechos de las mujeres, se habla de dos palabras, patriarcado y matriarcado. Cuando hablamos nosotros de estos escenarios históricos, estamos dándole nosotras mismas, desde el tema cultural, un reconocimiento que hay una figura muy superior de la mujer y no un tema de igualdad, no un respeto de los derechos en el hogar, en cada uno de los escenarios. Y cuando entendemos este fenómeno, entonces te vas a la causa origen de por qué hay tantos temas de violencia. Decía la doctora María de la Luz Lima, presidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología, antes las mujeres eran sumamente golpeadas solo por levantar la mirada. Hoy hablan y las matan. No estamos entendiendo qué está pasando, y la autoridad pareciera que este estadio es cómodo y denostar la condición de la mujer, reducirla a que solamente quiere generar escenarios de violencia, pero no están entendiendo que detrás de esas voces, de esas acciones, se está generando un escenario de reclamo, de algo que estamos dejando de hacer y que la autoridad está desoyendo. Y este es un tema muy grave porque en los últimos años se han agudizado los datos de violencia en todos los escenarios. Si hablamos de feminicidios, Vero tiene el dato perfecto. Es un dato que ha crecido a nivel nacional, sí, estatal y en León, Guanajuato. Si hablamos de violencia familiar, ha ido increciendo y dices, bueno, es la pandemia. Ya pasó este escenario de pandemia y seguimos teniendo un incremento sustancial del 35.8% en tema de violencia en el hogar, hacia la mujer, hacia la niña, hacia el más indefenso. No estamos entendiendo entonces qué pasa con nuestra sociedad y la autoridad, que es la responsable de garantizar la seguridad del bienestar de los ciudadanos. No se está tomando en consideración el tema de la mujer. Inclusive, Vero es muy analítica en ese tema, no es lo mismo cómo lo clasifican. El tema de los homicidios a las mujeres a un feminicidio. Esta clasificación se hace fundamental porque está perdiéndole el foco a un tema que está latente en nuestro país. Y aún perdiéndole el foco al tema de los feminicidios, tenemos que en México la cifra de feminicidios diarios pasó de un promedio de 9 a entre 10.5 y 11, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. 11 feminicidios diarios en nuestro país. 777 en nuestro país. De los pocos que se catalogan como, ¿no? Pero que creo que será uno de los pendientes que tenemos. Sí, me gustaría regresar un poco a la situación anterior nada más para clarificar una cosa. Ajá. El feminismo, y porque ahí el origen de la violencia viene de ahí, ¿no? O es el origen de la violencia. Ha conceptualizado la brecha de desigualdad, y la brecha de desigualdad es como este sistema patriarcal ha puesto a las mujeres, ha colocado a las mujeres en los cuidados, en el trabajo doméstico, en el trabajo reproductivo, en el cuidado y crianza de los hijos, y no, como tú decías, las mujeres además están saliendo a trabajar, además tienen que participar en todos los ámbitos de la vida. Hemos ido ganando espacios y seguramente ahorita Jessica nos contará cómo nos va en el área deportiva, pero el tema central es que esa desigualdad donde ha colocado a las mujeres casi exclusivo y confinado a lo doméstico y al cuidado y crianza, es justo porque no cumple con esos estereotipos o la exigencia de que tiene que cumplir todos esos roles, lo que va generando esta violencia que Guanajuato es muy clarito. Guanajuato tenía un problema muy serio y muy claro y muy focalizado de violencia familiar, de violencia en el ámbito doméstico, de violencia de pareja. Las libres al menos tenemos 21 años y bueno, fuimos las primeras además y las únicas que hemos documentado este fenómeno en 21 años. Y incluso esta violencia extrema de la que estamos hablando, como los feminicidios y los homicidios de mujeres, es un dato brutal. 12 mujeres en 2000, cuando empezamos a documentar este fenómeno, total de mujeres asesinadas en Guanajuato, 12 mujeres en el año 2000, 20 el 2020 y el 21 casi 400. Ha subido brutalmente. 2000 a 2015, la gran mayoría, el origen era violencia doméstica y violencia familiar. Estaba muy clarito quién las asesinaba, por qué las asesinaban. El fenómeno se ha rebasado brutalmente
Los últimos 7 años, la mayoría de las mujeres son asesinadas en el espacio público. Está muy claro, en ciertos territorios, ciertas edades, las más jóvenes, con ciertas características de vulnerabilidad que las van a colocar en esa situación de riesgo. Entonces, si ya sabemos qué está pasando, es la ausencia del Estado, sí es también la criminalidad, pero eso también es responsabilidad del Estado, y es la incapacidad de todo el sistema político y gubernamental de no prevenir, de no atender y no sancionar. Entonces estamos muy lejos de erradicar la violencia contra las mujeres, es el gran pendiente. Una cosa sí hay que celebrar, hay 2 temas sustantivos de las protestas feministas de los últimos 5 años, que es el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y la violencia contra las mujeres, la violencia feminicida. Y en el tema de aborto hay algo que celebrar. En el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional el delito de aborto en todo el territorio mexicano, le pone reglas a la objeción de conciencia. Sustantivamente dice, nunca más los médicos, los prestadores de servicios de salud deben anteponer su objeción de conciencia para negar el acceso al ejercicio de un derecho, y llena de contenido nuestro cuarto constitucional, que ya lo teníamos, el derecho a decidir de las mujeres cuando deciden interrumpir un embarazo no deseado, es su derecho, ¿no? Eso es muy importante, creo que es un avance histórico, un reclamo histórico del feminismo, pero la próxima década tenemos que garantizar sí o sí que los gobiernos, los ejecutivos, los servicios públicos garanticen esos servicios de forma gratuita y segura en los hospitales públicos. Qué interesante. Oye, y obviamente ahorita que hablas, por ejemplo, de que si hay algo que festejar y nos hablas de este logro, creo que también algo que podemos festejar es que también ahora la mujer ha podido incursionar en otros ámbitos que antes ni por aquí nos pasaba. Y yo, ahorita que decías, por ejemplo, de estas señoras que antes se quedaban en casa, hoy justo estaba platicando con la maquillista de TV Azteca y eso me decía, cuando me estaba maquillando me decía, ¿te imaginas las señoras de antes? Que literal se la vivían embarazo tras embarazo, aguantando al marido, que sabían en muchas ocasiones que les ponían el cuerno, que andaban de canijos, que llegaban tomados, que las golpeaban, y lo único que ellas podían decir era, este es mi cruz. Es el que me tocó. Todo el día encerrada, sin la capacidad de poder salir a trabajar, sin la capacidad de poder ganar ese dinero para ser de alguna manera independientes y atreverse un día a decir, basta. Me voy de aquí, esta no es felicidad, esta es una maldita penitencia que no merezco y que no tengo por qué estar pagando, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos ciertos logros, sí ha avanzado este tema. Y por ejemplo, Jessica, quiero que tú nos platiques cómo fue que comenzaste a incursionar en este deporte y sobre todo en este camino. ¿Qué viviste? ¿Sentiste en algún momento discriminación? ¿Sentiste alguna diferencia con los hombres que te volteaban a ver raro? ¿Qué fue lo que viviste en este camino en la halterofilia? Cuéntanos. Bueno, pues yo inicié porque me invitaron. Yo siempre he practicado de fútbol, ya ven que donde quiera se ve el fútbol. Sí. Entonces, pues mi familia también es futbolera. Y yo tenía un noviecito y él fue el que me invitó a las pesas. Y desde que llegué me encantó porque ya habían mujeres, o sea, ya habían más chavas de mi edad o más chicas que yo practicando también el levantamiento de pesas. Entonces desde el primer momento me gustó porque en el equipo que yo estaba casi no era de niños, de que hubiera niñas. Entonces en el levantamiento de pesas se me hizo muy raro y pues me gustó, y siempre que me preguntaban qué deporte hacía, no, porque levantamiento de pesas, no, se te va a hacer el cuerpo de hombre, pues la mentalidad que siempre tienen, ¿verdad? Y siempre que me ven, tú levantas pesas, o sea, ¿quién las entiende, no? Uh-huh. Pero gracias a Dios, nada más esos comentarios, no ninguna otra más allá de discriminación. Pero mis papás siempre me han apoyado en este deporte, y pues para los hombres igual se les hace, los que practican levantamiento de pesas, se les hace normal ver a una mujer, y más ganando, porque las mujeres somos las que damos la cara en todo. Oye, ¿y qué significa para ti pues ser, pues tengo entendido que eres la única mujer guanajuatense que ha recibido un reconocimiento pues de tal magnitud, ¿no? O sea, eres campeona medallista juvenil. Ay, hasta ya te pusieron aplausos acá en cabina y demás. Claro. ¿Qué sientes tú? ¿Qué significa para ti esto? Yo me siento muy emocionada porque es el sueño de cualquier atleta, representar a México en algunos Juegos Olímpicos,
y más emocionada de dar la cara como mujer, de que las mujeres me vean y digan, quiero que mi hija sea igual, o que mi hija que siga el camino del éxito también. No puede ser nada más el levantamiento de pesas, puede ser cualquier otro deporte, cualquier, no sé, de alguna carrera de estudios. A mí me gusta mucho ver que las mujeres estén en la batalla, como hoy en el 8 de marzo, y más cuando veo que ganaron alguna competencia, como por ejemplo cuando pasaron los Juegos Olímpicos de Tokio, que ganó Aremi Fuentes. Y o sea, es que a lo que voy, o sea, las mujeres somos las que damos la cara en todo. Y que inspiran, ¿no? Son historias que inspiran. Sí, me da también mucha alegría de que los hombres a veces se creen más que las mujeres, y la verdad somos las que más estamos metidas en nuestro papel, como quien dice. Muchísimas gracias, Jessica, qué linda historia. Y pues muchas felicidades por todos estos logros que has cosechado. No es nada fácil. Y a ver, les quiero preguntar, siempre definimos que existe el típico macho mexicano. Y si ustedes hablan con cualquiera, es más, les apuesto que si hablan con cualquiera de los hombres que están aquí y les dices, ¿eres un macho mexicano?, te van a decir que no. Te van a decir que ellos tratan súper bien a sus hermanas, a sus mamás y a sus novias. Pero, míralos. Pero creo que hay micromachismos, o a veces ni tan micro, Pero hace 20 años ¿Macro? se sentían orgullosos de decir soy macho, claro, ¿no? sí. Y ahora es Y tengo a mis políticamente viejas, correcto, ¿no? decir no soy macho. Eso, ¿no? es políticamente correcto. O de verdad, lo peor de todo es que en el fondo de su corazón ellos juran y perjuran que no practican ningún tipo de micromachismo o macromachismo, ¿no? Es más, quiero atreverme a decir que muchas mujeres también tenemos arraigadas estas prácticas de micromachismo porque así las aprendimos, porque con esto vivimos, porque a muchas era pon la mesa porque ya va a comer tu hermano, pon la mesa porque ya llegó tu papá, ¿no? O sea, este tipo de micromachismos que tenemos arraigados y que a veces no nos damos cuenta, si pudiéramos entre todas poner sobre la mesa para que quienes nos están escuchando digan, ay no, chin, creo que sí tengo algo que trabajar y creo que esta marcha del 8M también me tiene que resonar a mí. Claro, pero creo que es importante e interesante esto que dices porque vale la pena como reconceptualizar. El sistema patriarcal es todo este sistema en el que estamos sometidos y vivimos todos y todas, ¿no? Y ese sistema patriarcal tiene una cultura machista. Y la cultura machista no solamente la reproducen los hombres, claro, ¿no? Porque todos y todas somos parte de esa cultura. Y de hecho cuando se dice, pero las mujeres la sostienen cuando educan a los hombres así, no, las mujeres no tienen opción. Las mujeres han sido encasilladas a que reproduzcan ese sistema porque eso le sirve al sistema, ¿no? Porque no se paga el trabajo doméstico, no se paga el trabajo de cuidado y crianza, no hay políticas públicas, ni siquiera educación. Todavía en este país, otros países han avanzado en eso, no tenemos un sistema educativo donde tenemos 12 años, cautiva nuestra población, porque eso sí, al menos sí tenemos en cobertura educativa, bueno, la pandemia regresó todo, ¿no? Sí. Los derechos se fueron retrasando, pero teníamos casi al 98% la cobertura en educación. ¿Eso qué significa? 12 años de la vida de los mexicanos, de las mexicanas, los niños en la mejor etapa donde puedes construir otra cultura. Claro. Y no tenemos todavía un sistema educativo que esté educando en derechos humanos, que esté previniendo de la violencia, que esté educando en la igualdad, que esté educando en la no discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres y la discriminación en general. Entonces, hombres y mujeres podemos reproducir esa cultura machista, sí, porque ambos fuimos educados en el mismo sistema que todavía impera, que el feminismo es una de las demandas, vamos a tirar ese sistema patriarcal, porque ese sistema patriarcal no solamente, sí nos oprime mayoritariamente a las mujeres, pero no solo a las mujeres. De hecho, los hombres y su masculinidad tóxica en la que han sido socializados tampoco les hace bien. Si vamos a las cifras, los hombres mueren más, lo vimos en el estadio, ¿no? De situaciones que su masculinidad tóxica y su violencia genera, ¿no? Okay. No es lo mismo
las formas, las causas por las que morimos las mujeres a cómo mueren los hombres. Sustantivamente tiene que ver con su masculinidad tóxica. Y efectivamente, esos micromachismos, el ejemplo exacto que pusiste me gusta, de hoy es políticamente correcto todo mundo decir yo no soy macho, yo incluso soy profeminista, apoyo a las mujeres o apoyo a mi esposa a barrer, y no se entiende que es una responsabilidad. Hombres y mujeres somos responsables de la cultura. O sea, ya decir, yo le ayudo a mi esposa Es un con los micromachismo. hijos, ya es un micromachismo. Porque ella es la responsable. Claro. Yo buena onda, le ayudo, ¿no? Claro, ok. ¿Qué otro? Estamos normalizando la violencia. Generación 2 repite generación 1. Hay un libro que se llama Tu hijo, tu espejo. Ajá. Estamos reproduciendo lo que dice Vero, generación tras generación, lo que hemos vivido, y creo que eso es lo que tenemos que hacer un alto. Tiene que haber una mayor conciencia, con una mayor apertura, de entender que la mujer tiene que ser dignificada en todos sus espacios. Y entonces cuando yo escucho a una adolescente, una joven, me ha tocado verlos, cómo le habla el novio a la chica, pero así nos llevamos. O sea, que te empuje. Ay, es que así es padrísimo, es que así hay confianza. No, mis hijas, eso no es hablar de un respeto, es no entender que la mujer tiene que ser respetada en su máxima expresión. Si la adolescente no entiende que vale por encima de eso, que le limita su desarrollo, que le priva de darse un valor a lo que es como persona, va a empezar a tener problemas, y más lo que está viviendo. ¿Qué pude haber visto también ayer? Entrevisté a una joven de una comunidad y me decía, es lo que yo vivo en casa. Y me tocó vivirlo. Yo no quiero tener novio porque repetí lo que mi papá le hacía a mi mamá, yo lo repetí con mi novio. Y entonces yo dije, yo no quiero tener novio. Me llevó mi familia a forzarme a tener un novio porque soy como la Bibi de la telenovela, ¿no? No soy, no, si no tienes un novio, si no tienes un hombre cercano a ti, tú no vales. Tú tienes que valer porque tienes al lado un hombre. Y ciertamente es un discurso en la mayoría de los hombres todavía en México. Claro. Sigue prevaleciendo en el hogar, porque yo soy el que aporta, y aunque tú aportes, vale más lo mío. Claro. O sea, tu chamba es cuidar a tus hijos, la casa limpia, la comida caliente, así hayas trabajado 10 horas. Hoy, una tercera parte de las mujeres en León son jefas de familia. Ponen el recurso, están apoyando a los hijos, tardan 2 horas y media, 3 horas en desplazamiento de trabajar, y tienen que llegar a cubrir una responsabilidad compartida. Y eso tenemos que comprenderlo en el hogar. ¿Por qué? Porque si no dices basta, y el basta no necesita que vivamos la violencia en su máxima expresión. Claro. Esa es la diferencia de las mujeres. Las mujeres, en una decisión y en un límite en el hogar, en mi trabajo, es suficiente para hacerme valer. Rapidísimo, Jessy, nos quedan unos segunditos. ¿Algún micromachismo que te hayas notado, que te hayan aplicado, o todavía no los identificas tanto? No, todavía no lo sé. Bueno, ¿ya con esto? No, sí. Lo que Ya me hablaban acordé de servir la comida. Ok. Eso sí, me enoja mucho, de que a veces de mi esposo le digo, no sé, sirve de comer o algo a mi mamá o mi abuelita. ¿Por qué él va a servir? Ve, sirve tú, que tú eres la mujer, o ve, traerle comida. Pero, ¿por qué yo? Si también él puede, ¿verdad? Él también tiene 2 piernitas, Sí, y 2 bracitos, sí, él y también manos. puede, ¿por qué yo? Hoy veía un video que me mandaron a través de redes en donde se expresaban y dicen, ojalá te pongas en los zapatos de una mujer, de lo que es ser mujer durante 24 horas, ¿no? En el que tienes que ser madre a tiempo completo, pero también tienes que trabajar a tiempo completo, pero entonces si pides una hamburguesa, vieja gorda, porque esa es la frase que dicen, pero entonces si pides una ensalada, claro, estás en los huesos, pero entonces si expresas tu libertad es que estés de cascos ligeros, pero entonces si no, es que estés muy apretada, vieja mojigata, todo. ¿no? Pero entonces te tienes que embarazar antes de los 30 años, porque si no, ¿qué onda? Y te tienes que casar antes de tiempo, y entonces si no te casas,
ya te quedaste para vestir santos, y si te casas muy chiquita, claro, pues andaba de... No, Sí, o todo. sea, total que no das una, o sea, no das una, eres señalada todo el tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan estado, la verdad me faltó muchísimo tiempo para platicar, son 3 mujeres muy interesantes, pero aquí el tiempo vuela, a ver si un día las invito con más calma a una por separado para abordar. Rocío Naveja, rectora de la Universidad Humana y Mundial, gracias por haber estado con nosotros y por haber hecho el esfuerzo, porque ya tienes un compromiso. Jessica Hernández, alterista, campeona olímpica de la Juventud 2018, gracias y mucho éxito también. Muchas gracias por la invitación. Y Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres, gracias y muchas felicidades por todo este trabajo que haces en pro de los derechos humanos. Gracias, sí, un Gracias. gusto estar aquí. Igualmente. Igualmente. Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Soy Ale Magaña y como siempre los invito a vivir intensamente y que pase lo que tenga que pasar. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram. Noticieros en línea.